Hola, en la clase anterior vimos cómo la estructura de Internet ha permitido el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Hoy vamos a hablar particularmente de uno de ellos, que es el denominado Content Delivery Networks o CDN, que utilizan plataformas como Netflix para permitir que sus contenidos lleguen de una manera más ágil y rápida y con mejor calidad de servicio a los usuarios finales. Veamos en qué consiste esta tecnología. Como veíamos en la clase sobre la estructura de Internet, el gran auge que ha tenido el desarrollo de esta red ha llevado a que aparezcan proveedores de contenidos que básicamente lo que hacen es poner a disposición de los usuarios información que es de su gusto o información de cierto interés. Sin embargo, esto ha traído un reto muy importante y es el que tenemos planteado aquí. ¿Cómo se puede hacer para transmitir ese contenido que hoy en día, por ejemplo, son de tamaño muy pesado, de diferentes tipos? Pensemos en videos de streaming. ¿Cómo hacer para que los proveedores de ese contenido los puedan llevar a usuarios que se encuentran en todo el mundo de forma simultánea? Si somos amantes de las series, imaginémonos que aparece la nueva temporada de una serie que nos gustó mucho que se llama Juego de Tronos y todos estamos a la expectativa alrededor del mundo para ver esa nueva temporada. Ahí se presenta un reto importante y es un mismo contenido, porque sería el primer capítulo de esa nueva temporada, debe ser accedido por mucha gente alrededor del mundo. ¿Cuáles son las alternativas? La primera alternativa y la que uno consideraría de forma natural es implementar un único mega servidor. Entonces, pensemos que lo que yo hago como proveedor de contenidos es que me compro un servidor de altas prestaciones con la capacidad de procesar información muy rápido, con un buen ancho de banda, y ahí alojo el video o el primer capítulo de esa temporada. Si bien esa puede ser una solución factible para un entorno local, cuando escalamos la situación a un orden mundial, empezamos a ver que hay ciertos inconvenientes. Inconvenientes como, por ejemplo, un punto único de falla. ¿Qué sucede si el servidor colapsa? ¿Qué pasa si el ancho de banda no es suficiente? Si hay un problema con los canales de comunicación. El otro tema que obviamente será un problema es la congestión en la red. Vamos a tener gente de todo el mundo que va a tratar de conectarse a un único punto, múltiples peticiones, y eso va a desencadenar que la red en algún punto colapse. De igual forma, ¿dónde voy a ubicar el servidor? Si tengo un único servidor que me va a prestar servicio a los demás usuarios, tengo que ver en qué ubicación a lo largo del globo terráqueo lo ubico para que clientes de todo el mundo tengan, o mejor, las peticiones de clientes de todo el mundo tengan que recorrer la distancia más corta posible. Y finalmente, pues hay un problema de utilización de recursos y redundancia de tareas, y es que yo voy a estar generando múltiples copias del mismo material a través de un único enlace y pues un único servidor. En definitiva, estos inconvenientes nos llevan que este tipo de soluciones no es escalable en un entorno global como en el que nos encontramos hoy en día. ¿Cuál es la segunda alternativa para este reto que hemos planteado? Distribuir las copias. En la primera alternativa teníamos un enfoque centralizado con un único servidor. En la segunda alternativa vamos a tener un enfoque distribuido, y es lo que hacen los Content Delivery Networks o CDN, que simplemente aplican la estrategia de dividir y vencerás.
¿Cómo lo hacen? Almacenando varias copias de esos videos o de ese contenido de interés en sitios distribuidos geográficamente a lo largo del mundo. Y aquí también hay dos opciones para hacer eso. La primera, denominada EnterDeep, que consiste en ubicar esos servidores con los contenidos lo más cercano posible a los usuarios finales. Y lo más cercano posible, ¿qué es? Dentro de la red de acceso de los usuarios. En otras palabras, ubicar el contenido dentro de las instalaciones del ISP. En la clase sobre la arquitectura de Internet, veíamos que la función del ISP o el proveedor de servicio Internet es permitir que los diferentes usuarios accedan a la red. Como ese será un punto obligado de paso para los usuarios finales, una muy buena estrategia es que los proveedores de contenido hagan acuerdos con los ISPs y ubiquen en las instalaciones del ISP equipos donde almacenan el contenido que van a ver los usuarios. Y la otra opción es hacerlo cerca a la ubicación geográfica del usuario final, es decir, cerca a la red de acceso o a la red del ISP, pero no dentro de dicha red. En este caso, ya estaremos hablando de que el proveedor de contenido ubica una infraestructura por fuera de la red del ISP, pero abre unas conexiones dedicadas a la red del proveedor de servicio Internet para que los usuarios puedan llegar más fácilmente a ese contenido. Esta gráfica nos muestra cómo Netflix implementa ese esquema de CDN o de distribución de contenidos de red a través de acuerdo con los ISPs. Lo que hace Netflix es utilizar unos dispositivos que se llaman OCA o Open Connect Appliance, algo así como aplicaciones para contenidos abiertas. Piensen en una especie de servidor de equipo de cómputo de almacenamiento que lo ubica al interior de las instalaciones del ISP. ¿Eso qué permite? Permite que los usuarios que acceden a Internet a través del ISP no tengan que ir hasta unas instalaciones que están probablemente en otro país para descargar contenido de Netflix, sino que por el contrario pueden descargar dicho contenido de una ubicación muy cercana a su casa o a las instalaciones donde lo quieran ver. ¿Eso qué ventaja tiene? Pues por un lado, obviamente va a tener ventajas desde el punto de vista de la latencia, porque el contenido va a tener que recorrer menos distancia para llegar hasta el usuario final, y por otro lado, tiene ventajas desde el punto de vista de utilización del canal de Internet, ya que ese contenido realmente nunca está ocupando este canal de Internet, sino que lo que está ocupando es los canales de comunicación del proveedor de servicio Internet. Eso facilita la entrega de cierto tipo de información a los usuarios y evita los inconvenientes que veíamos en el esquema centralizado. Obviamente, pues genera nuevos retos para los proveedores de contenido, en este caso para Netflix, como cuáles contenidos colocar en esas instalaciones del proveedor de servicio Internet, cómo es el proceso de actualización, cómo se hace la gestión de los permisos de los usuarios. Sin embargo, este tipo de situaciones son de una resolución más fácil que la transmisión de grandes volúmenes de información a través de los canales de Internet. En términos generales, cuando un cliente quiere ver contenido de Netflix,
Inicialmente establece una comunicación con los servidores que tiene Netflix en las instalaciones de Amazon, en el esquema Amazon Web Service, AWS, que es el que le provee toda la gestión de los usuarios a Netflix, y hacen el intercambio de información respecto a permisos de usuarios, qué tipo de contenidos quieren ver, y estos servidores AWS envían una información muy importante y es el contenido que el usuario quiere ver o la serie o el video que el usuario quiere ver, en qué OCA o en qué dispositivo de almacenamiento cercano al usuario final se encuentra. Entonces, veamos que Netflix sigue manteniendo su infraestructura de gestión de usuarios centralizada, pero ya la distribución del contenido como tal sí está distribuida. Y lo que hace Netflix es indicarle a su cliente, a la aplicación en la que yo veo las películas o series, a qué OCA se debe conectar para poder acceder al contenido que el usuario quiere ver. Si desean conocer un poco más a profundidad este funcionamiento, lo pueden encontrar en este artículo, en este enlace, donde se describe efectivamente cómo funciona Netflix, y este recurso también hace parte del material de apoyo de esta unidad. Este nuevo esquema que les acabo de mencionar es el que ha propiciado la aparición de estos servicios over the top, o también conocidos como servicios OTT, donde el usuario lo que hace es colocar una infraestructura por encima de la red de Internet de tal forma que eso le permita lidiar con un Internet muy congestionado y también llegar más fácilmente a los usuarios. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, esto trae nuevos retos desde el punto de vista de dónde ubico qué contenido, cómo entiendo cuáles son las preferencias o el comportamiento del espectador frente a los contenidos para saber cuáles son los que tengo que descargar con antelación en esos OCA o en esos puntos de distribución. De qué manera genero, por ejemplo, recomendaciones para que el espectador o el usuario final siga siendo fiel a mi contenido. Esos son nuevos requerimientos y nuevas demandas que plantea un nuevo modelo de negocio como el de los Content Delivery Networks. Sin embargo, pues ya el tema de cómo lidio con la congestión y la latencia pasa a un segundo plano. En este diagrama podemos ver la red de distribución de contenidos de Cloudflare. Cloudflare es una empresa dedicada precisamente a proveer infraestructura para distribución de contenidos. Y contenidos propios o contenidos de terceros. Entonces, ellos básicamente lo que hacen es ubicar servidores de contenidos a lo largo del mundo, donde ponen a disposición de los usuarios, que pueden ser empresas que a su vez quieren alojar allí contenidos, esta infraestructura para que dicha información llegue más fácil al usuario final. En la página de Cloudflare está la descripción de esta red, podemos entrar a ver cómo está el funcionamiento, y sobre todo se explica de forma muy detallada el proceso del CDN, que como vamos a ver ahora, tiene diferentes elementos que es importante considerar. El primer elemento es que cuando implementamos una estructura CDN, siempre tendremos un servidor de origen. Es decir, el servidor que originalmente tiene el contenido que yo quiero distribuir
a través de los servidores CDN o los servidores distribuidos. En la gráfica, por ejemplo, vemos que acá en el centro de Estados Unidos está el servidor de origen. Pensemos en el servidor principal de Netflix, donde se almacenan todas las series, todos los contenidos que queremos ver a lo largo del mundo. Y a partir de ese servidor se empiezan a distribuir contenidos a otros servidores denominados servidores CDN o servidores de borde. Aquí existe obviamente una comunicación entre los servidores de borde, que son los que tienen conexión con el usuario final, y el servidor de origen, que es el que se va a encargar de entregar los contenidos o de descargar los contenidos en los diferentes servidores de borde. ¿Por qué es importante este esquema? Porque la distancia entre el usuario final y el servidor o el equipo que finalmente le va a entregar el contenido va a tener una incidencia directa en la congestión de la red, pero también en la calidad del contenido que le está recibiendo o la calidad de la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si el video que yo estoy viendo, si es un streaming, se demora mucho en llegar, va a tener retardo, puede tener latencia, es más susceptible de sufrir interferencias en el camino y es posible que la calidad de la imagen baje en relación con lo que yo recibiría de un contenido o de un servidor de contenido que está más cerca a mi ubicación. Para que funcione este esquema CDN, se requiere que haya una comunicación constante entre los servidores de borde o los servidores Edge, que son los encargados de entregar la información a los usuarios finales y que normalmente se ubican en las premisas de los ISP o en puntos de interconexión de Internet, y los servidores origen. Se debe mantener siempre esa comunicación entre los servidores de borde y el servidor de origen para poder estar actualizando los contenidos. Y acá, en esta gráfica, es donde vemos la importancia de la estructura de Internet que analizábamos en la clase anterior. Esa estructura jerárquica que establece unos puntos de interconexión permite que en dichos puntos de interconexión se puedan instalar precisamente esos servidores que entregan los contenidos a los usuarios finales y reducir de esa manera la latencia, ya que no tenemos que recorrer pues toda la estructura de Internet para encontrar el video o la serie que deseamos. El uso de un servidor de origen sin la red de distribución de contenidos, ya vimos que pues, tiene problemas de escalabilidad y que obliga a que todas las solicitudes que lleguen por parte de los usuarios finales a ese servidor de contenidos, a ese servidor de origen, siempre tengan que recorrer prácticamente el mismo camino hasta el punto final, generando puntos de saturación y congestión en la red. Pero bueno, ustedes dirán, y es que ese tema del retardo realmente sí es muy importante, sí es como tan grave pues para que haya necesidad de implementar esos servidores en el borde de la red con el contenido. Y la respuesta es sí. Realmente el retardo es uno de los principales inconvenientes y de las principales situaciones de interés en el tema de gestión de redes. Y el retardo a su vez tiene elementos asociados, diversos elementos asociados que se deben considerar. ¿Como cuáles? Cuando yo hago una transmisión o una petición desde un punto de origen hasta
un punto destino que puede estar en esta ubicación conectado a este router final, esa comunicación o esa petición sufre diferentes tipos de retardo. ¿Cuáles son? Hay, por ejemplo, un retardo asociado al procesamiento en este nodo. Hay otro retardo que sufren los paquetes debido al encolamiento que tienen que llevarse a cabo en los dispositivos de interconexión, porque a este dispositivo de interconexión va a estar llegando información de diferentes terminales, entonces tendremos muchos paquetes esperando para salir por una única interfaz. Hay un retardo propio de la transmisión de ese paquete, es decir, mientras yo lo recibo, lo proceso y lo envío, internamente este enrutador debe realizar unas operaciones sobre ese paquete. Ese retardo también se debe considerar. Y finalmente, el retardo de propagación, que es el tiempo que se demora el paquete en circular a través del medio de transmisión. Acá vemos cada uno de los elementos que componen o que causan mejor esos retardos en los diferentes puntos de la red. Entonces, el retardo o delay, por eso la letra D, de procesamiento en el nodo, pues se debe a la comprobación de errores, a que el nodo debe mirar de acuerdo a la tabla de enrutamiento por qué interfaz lo debe sacar ese paquete que le llegó. Y normalmente pues son tiempos pequeños. El retardo en cola, como les mencionaba, se debe a que hay muchos paquetes esperando para salir, entonces es posible que la congestión en el enrutador genere ese tipo de retardo. El retardo de transmisión estará asociado directamente a la longitud del paquete y la tasa de transmisión del enlace por el que va a salir. Pues si es un paquete muy grande, se demorará más tiempo en sacarlo que si es un paquete más pequeño. Igualmente, si tengo buen ancho de banda, se demorará menos tiempo que un enlace con un ancho de banda reducido. Y finalmente, el retardo de propagación va a depender directamente de la longitud del enlace físico. Ustedes saben que estas señales se propagan por el medio de transmisión a una velocidad equiparable a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la demora en llegar al destino va a depender de qué tan largo es este enlace. Y ahí es donde entra en juego la filosofía de los CDN. Si yo coloco los terminales que me entregan contenido o los servidores con el contenido más cerca de los usuarios, ese retardo va a ser mucho menor. Y si nosotros comparamos los tipos de retardo que aparecen en todo el procesamiento del paquete, vemos que el retardo de propagación es el que causa mayor impacto en el retardo total del proceso de transmisión. Y ustedes me dirán, profe, ¿y cómo medimos eso realmente en Internet? Hay un comando muy útil que es el traceroute, que les permite efectuar la medida del retardo en el establecimiento de una conexión. En términos generales, el traceroute lo que hace es enviar paquetes a cada uno de los puntos intermedios hasta llegar al destino y esperar que esos puntos intermedios le generen una respuesta. Cada vez que un punto intermedio le genera una respuesta, él toma el tiempo y va acumulando ese retardo total. Aquí pueden ver un pantallazo de la aplicación del traceroute o tracer, como es el comando abreviado, que ejecuté desde el terminal de mi casa a la dirección de la universidad, la dirección web de la universidad. Vemos los diferentes puntos o los diferentes saltos que ese paquete. Entonces hay unas direcciones que son locales asociadas a la red del proveedor de acceso a Internet y otras
que ya son de orden global de la red de área extensa que conecta a ese ISP con el canal de internet y probablemente con un punto de interconexión de orden internacional. Ahí pues podemos observar los diferentes retardos en cada uno de esos saltos. Vemos que algunos son más grandes que otros dependiendo de la ubicación del equipo de interconexión al cual queremos hacer la prueba de medición de retardo, y finalmente tenemos estadísticas de cuánto se demora eso. En la parte inferior vemos la aplicación del comando a la medición del servidor de Google y también los saltos que se realizan. Si ustedes quieren poner en funcionamiento este comando, simplemente entran a, si están en Linux, entran pues al shell del sistema o a la interfaz de línea de comando, teclean tracer y la dirección web a la cual quieren hacer la prueba, o si están en Windows también abren la ventanita del símbolo del sistema y ahí colocan este comando. Y finalmente tenemos un ejemplo que nos muestra cómo el esquema CDN lo que hace es reducir esa latencia o ese retardo. Tenemos el caso de una conexión que queremos establecer entre Nueva York y Singapur para descargar contenido, y esa solicitud pues obviamente lleva asociado unos tiempos de procesamiento, unos tiempos pues de la comunicación entre el origen y el destino por esta distancia, el establecimiento de la conexión entre los diferentes elementos que tienen que interactuar, y hay un requerimiento también en cuanto a los activos que se necesitan descargar desde la página web. Cuando hacemos el cálculo del retardo que involucra cada uno de esos elementos, la parte de el establecimiento de la conexión, la solicitud de la página web, la respuesta que debe esperar el solicitante, porque recordemos que cuando yo establezco la conexión tengo que esperar que efectivamente me confirmen que sí se estableció la comunicación y que me van a entregar el contenido, la descarga de ese contenido y finalmente pues la transmisión desde el servidor origen al servidor destino. Vemos que si no se utiliza el esquema CDN, es decir, si manejamos un esquema centralizado de ir, consultar la información al servidor de origen y traerlo, estaríamos gastando 3000 milisegundos. Esos son 3 segundos, que uno dice, bueno, 3 segundos es poquito, pero si lo que yo estoy haciendo es descargando un archivo muy grande de un streaming, ya la cantidad de información que voy a transmitir es mayor, y en ciertas aplicaciones retardos del orden de los segundos ya son muy grandes. Por ejemplo, en el video, donde uno requiere sincronía entre la imagen y el audio, retardos de ese orden ya hace que prácticamente sea muy difícil entender o tener una buena calidad de la información que yo quiero recibir. Pero ¿qué sucede si por el contrario implementamos un esquema CDN donde en vez de que el usuario de Nueva York tenga que ir hasta Singapur a consultar el contenido, hay un servidor Edge en Atlanta, que está más cerca de Nueva York, que es el que va a entregar ese contenido al usuario final? Claro, ustedes dirán, profe, pero es que de todas formas
de Singapur, el servidor de Singapur tiene que descargar los archivos en el de Atlanta. Sí, eso es cierto, pero eso se hace una única vez. Y ya posteriormente las consultas se siguen realizando de Nueva York a Atlanta y la latencia debido a este viaje a través del océano se reduce considerablemente. En ese caso, la latencia se nos reduce a un poco más de un segundo. Veamos que tenemos los mismos elementos, establecimiento de conexión, la solicitud de los recursos, la descarga de los recursos. Lo que sucede es que ya esa descarga y esos procesos no tienen que ir hasta Singapur, sino que están más cerca del usuario final y eso lleva a que en el proceso total el retardo baje prácticamente a la tercera parte. Por eso es que este esquema de las CDN o Content Delivery Networks está siendo tan aplicado y tan importante hoy en día en la gestión de las redes de telecomunicaciones. Finalmente, pues les recomiendo que visiten estas páginas para profundizar un poco más en la información que vimos en la clase de hoy y ya saben que estamos abiertos a cualquier inquietud que pueda surgir. Muchas gracias.